Así que el mayor limitante que tiene tu vida tiene un nombre y es identidad. No elegiste el primer borrador de tu identidad, pero sí eres responsable de las siguientes versiones. Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hoy nos gustaría conversar de quizás algo que nos parece más profundo que solo pensar en cómo cambiar nuestra identidad, sino es cómo una identidad se construye. En el episodio pasado nos cuestionábamos un poco de cómo hay personas que logran cambiar su vida así, como si pareciera de la nada, y logran salir de la realidad de la que sea que se encuentren. Mientras que hay otras, que en este caso yo me incluyo ahí, que pasan muchos años desde el momento en que entienden, desde el entender el concepto hasta lograr, por ejemplo, salir de ahí, cambiar su realidad y sus hábitos. Y por ende, eso se supone que sería reconstruir o redefinir mi identidad. Reestructurarla. Esto es una búsqueda personal. Ajá. Y creo que hemos estado trabajando fuertemente en esto, en cómo construir nuestra identidad. Lo que decías, hemos escuchado muchísimo acerca de cómo la identidad es el centro de, cómo en realidad yo termino tomando decisiones para mi vida, termino actuando y termino obteniendo resultados en mi vida en base a la identidad que yo tengo, más que en base a los objetivos que yo me ponga. O sea, yo me puedo poner un objetivo que es que yo quiero ser, no sé, quiero ser rico. Y entonces creo que de algún modo todo el mundo quiere ser rico, pero lo que define el resultado de llegar a ser rico no es que yo quiera ser rico, no es el objetivo, sino es la identidad. Y entonces, en este caso, para yo ser rico, primero tengo que tener una identidad de rico. Uh-huh. Y esa nueva identidad que yo adquiero, que yo construyo, lo que tú dices, la estructuro y la construyo, entonces trae una serie de pasos, una serie de acciones, una serie de cambios en mi vida que primero provienen desde mi identidad, desde el concepto que yo tengo de mí mismo. Y esas acciones son las que inevitablemente me terminan llevando, digamos, en este caso, al objetivo que es la riqueza. Entonces, todos los objetivos que tenemos para nuestra vida, que son buenos, nos cuesta muchísimo lograrlos, nos cuesta muchísimo, y eso tiene una razón y una base, y es que trabajamos muchísimo en estructuras y en acciones y en hábitos y en cómo yo puedo de pronto lograr ese objetivo. No sé si ser una persona que tiene un físico muy bien definido, una persona que tiene dinero, una persona que viaja por el mundo o que es famoso o que tiene una carrera exitosa o tiene una empresa exitosa, y entonces nos enfocamos en acciones para llevar a cabo ese logro, pero no nos enfocamos en la identidad, en la persona, en convertirme en esa persona, porque es un concepto más complejo y más profundo en lo que tengo que trabajar, y es más fácil que me vendan lo que tú dices, los resultados. Una persona consiguió la empresa rápido, entonces de algún modo yo quiero ser esa persona, y nos dejamos cegar por los resultados de otras personas sin prestarle atención a la identidad de las personas, y eso es en lo que estamos trabajando. Digamos, ese es quizá el trabajo más o el emprendimiento más complejo o más difícil al que nos hemos enfrentado, que es empezar a cambiar mi identidad. Y quedamos atrapados, por ejemplo, en las etiquetas. A veces es más cómodo referirme a soy esto y me quedo a veces como acomodado ahí, pero también a veces quedarse acomodado es quedarse atrapado, porque muchas veces esa etiqueta o esa característica que yo le arrojo al otro de esto soy, a veces viene adornada o a veces no corresponde con lo que yo hago realmente en el día a día. Uh-huh. Que lo que para mí ha sido más duro, creo, de comprender la identidad más allá de la etiqueta, es que yo puedo decir, sí, yo estudié esto, yo soy esto, pero en el día a día puede que nada de eso sea lo que yo No te realmente haga. identificas con ese Así etiqueta. que si vamos a hablar de qué construye mi identidad, algo muy simple y que todos los días nos persigue son los hábitos. Uh-huh. Así que lo que yo hago en el día a día, eso es lo que yo realmente soy, ¿sí? Eso es lo que define mi identidad. Sí, entonces yo puedo hablarle muy bonito a los demás y definirme de formas rimbombantes. Puedo adornarlo con palabras y etiquetas, pero es que después llego a mi casa y tengo que verme la cara a mí.
y decir, ok, yo no, pues en realidad yo no soy esto. Por ejemplo, Entonces, eso me hace pensar en momentos o circunstancias o situaciones en las que otras personas o incluso nosotros somos definidos por otras personas como exitosos. Y entonces el vecino o el amigo o cualquier persona te puede ver en las redes sociales o lo que muestras de tu vida o lo que ven de ujú, nuestras vidas y nos ven como exitosos. Pero yo no me siento así. Y entonces lo que realmente importa es que yo me sienta exitoso. Yo quiero de verdad saber que yo estoy siendo exitoso por los logros que tengo, más allá de si los demás piensan que yo soy exitoso. Entonces, como ese es el objetivo real, ujú. empezamos a trabajar o a pensar en la siguiente pregunta y es, ¿el ser exitoso puede ser un hábito? Y entonces ahí nos dábamos cuenta que en realidad ser exitoso es una persona que logra el éxito y que vuelve y logra el éxito y vuelve y sigue lográndolo, y vemos personas que se mantienen arriba, que se mantienen, digamos, en los primeros puestos de algo, y es porque son personas que sí, que son contundentes con su éxito. Entonces para ellos ser exitoso se vuelve un hábito. Y es porque para llegar a ser exitoso es necesario tener hábitos, como dices, unos hábitos que son los que definen mi identidad, y entonces a partir de ahí yo puedo ser exitoso de verdad. Entonces no es que tuve un éxito o no es que he tenido algunos éxitos, sino que soy una persona exitosa, soy una persona que más allá de si lo que los demás ven o no ven, yo obtengo éxito. Entonces nosotros en esa búsqueda de querer convertirnos en esa persona nos encontramos con 4 puntos que en lo personal son los que me han marcado muchísimo más en este aspecto de cómo construyo, cómo estructuro mi identidad. Entonces tú te referías acerca de los hábitos y me encontraba con que nuestros hábitos justo están marcados por una herencia que es muy difícil de zafarse, y justo esa herencia es la que hace que, aunque yo sepa cuáles son los hábitos que quiero obtener, porque no logro obtenerlos. Entonces la principal lucha es que yo quiero hacer unos hábitos, yo sé muy bien cuáles son esos nuevos hábitos que yo debo obtener, pero no soy capaz de lograrlos, no soy capaz de desarrollar esos hábitos. Y es porque a mí lo que más me ha ayudado es entender por qué mis hábitos son los que ahora tengo y por qué no logro los que quiero lograr. Y entonces me encontraba con una herencia que son 4 diferentes, digamos, formas que moldean mis propios hábitos y que son más fuertes de lo que yo mismo puedo ser en Pues mi... hacen parte de la identidad que hasta ahora ha definido la vida que uno lleva o que todos llevamos. Exacto. Y entonces me encontraba con, uno, la genética, que Ujú. digamos yo no he escogido mi genética, y la genética es muy importante sobre mi identidad porque define gran parte de la forma en la que yo pienso acerca de mí mismo, de la visión que yo tengo acerca de mí mismo, que es una parte muy importante a la hora de formar la identidad, y es una parte que yo no elegí. Hay otra que es la herencia cultural, que es otra que yo tampoco la elegí, sino que es una herencia porque proviene desde el pasado, desde antes de yo nacer. Hay una que es la cultura presente, que esa yo tampoco la puedo elegir. Es la cultura, lo que hay en este momento a mi alrededor en cuanto a cultura, y yo no puedo elegir, yo no puedo simplemente cambiar la cultura y ya. La cultura está. Y la cuarta sí es una sobre la que yo tengo poder, y es que son las experiencias. Y entonces en este caso, cuando me encontraba con estas 4 formas, o digamos principales influencias que moldean mi identidad, Ujú. entonces me doy cuenta que la mayor parte de mi identidad no es algo que yo elegí, sino que es algo que yo heredé. Y entonces al ser heredado, claro, es muy difícil que yo logre ser la persona que quiero ser cuando la mayor parte de mi identidad proviene de cosas que yo ni siquiera elegí. Que es, en este caso, digamos, el punto número 1, la genética. Entonces mira con lo que me encontraba. Y es que hay personas que tienen predisposición a tener un cuerpo bien formado, digámoslo así. Ujú. Simplemente hay personas que pertenecen a una familia que es muy alta, que es muy atlética, que es hijo de deportistas, y entonces para una persona que nace bajo esa genética es muchísimo más fácil tener un cuerpo atlético y ser una persona que tenga un cuerpo, Sí, digamos, mucho más ya desarrollado. hay una predisposición. Exacto. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, yo me puedo sentir mal porque veo cómo otros sí tienen una identidad que es de una persona que es mucho más atlética y mucho más formada y todo eso, pero yo no. Claro, es que a mí me cuesta muchísimo más porque es que la genética yo no la escogí. Yo ya tengo, digamos, un camino que es mucho más difícil en ese aspecto para lograr los mismos objetivos que otras personas quieren. Entonces, uno de los objetivos en el aspecto, digamos, de la genética es que casi todos queremos tener una buena salud, queremos tener un buen cuerpo, queremos que el cuerpo sea, digamos, que esté saludable,
normalmente queremos más que estéticamente se vea bien, que sea bonito, y no tenemos en cuenta que en realidad la herencia que yo tengo sobre mi cuerpo es la que define muchísimo más fácil si yo hago ejercicio o no. Entonces, porque digamos, si yo nací siendo un hombre de hombros pequeños, pues es mucho más difícil para mí, digamos, verme como un hombre corpulento a comparación de una persona que nació con hombros grandes. Y entonces, y hay muchos otros aspectos en la genética que moldean automáticamente mi identidad. Y esa es una herencia. Entonces, de entrada, digamos que es mucho más difícil porque es una identidad que de entrada yo no heredé, sino que empieza con una identidad ya establecida, que digamos que por genética se dio. Y entonces ahí es donde empieza el camino, que para mí en lo personal ha sido como más revelador acerca ok, entonces empezar a definir quién soy y quién no soy. ¿Por qué? Porque yo también quiero. Creo que lo que tratas de decir es que para que se instaure en nosotros esa nueva identidad, debemos desplegar nuevas acciones que traigan con ello nuevos resultados y por ello una nueva identidad. A mí me ha pasado, me parece, en este camino, es que al principio es un camino solitario, ¿sí? De alguna forma, si yo no quiera, debe haber una ruptura con mi herencia genética, entre comillas, mi herencia social O cultural. mi identidad también de lo que pasa hoy, lo que pasa ahora con las redes y O sea, todo. la cultura actual, Sí, o sea, el la pensamiento cultura actual, la forma de sí. vida actual. Entonces es como un camino en solitario, donde debe haber una ruptura, así yo no quiera una pelea, porque en esas nuevas acciones, que yo soy el que define quiénes son, está esa nueva identidad. Y dos, creo que lo más revelador para mí en este proceso de transformación de identidad es entender que en esa ruptura o en esa pelea hay una forma de ver que aunque yo esté ahí yo no puedo escapar de mi familia, yo no puedo escapar de mis amigos, pero yo sí puedo cambiar la forma como me relaciono con ellos, ¿sí? Decidir espacios o situaciones a compartir y también qué parte de ese yo, de esa identidad que yo estoy buscando, estoy dispuesta a negociar con todos ellos. Que, pues, por ejemplo, cuando hablas de ruptura, a mí se me viene a la cabeza la idea de nacimiento. Es como si de algún modo tuvieras que nacer de nuevo con una nueva genética o una nueva influencia, y entonces para eso tienes que romper con el entorno al cual perteneces, aunque sea en un principio de forma mental, tienes que empezar a cambiar tus pensamientos y a distanciarte de esa forma de pensar para obtener, digamos, resultados diferentes. Que me encontraba con otro de los que mencionaste, por ejemplo, la herencia cultural. Claro, el poder que tiene, digamos, el entorno para modificar mi propia identidad es mucho más fuerte generalmente que mi propia fuerza de disciplina o de carácter para modificar mi propia identidad. Entonces, en este caso, creo que hemos estado hablando un poco acerca del concepto de pelear contra gigantes, y es porque estamos peleando contra gigantes. Yo quiero definir una nueva identidad para mí que es positiva, pero el mundo en general busca definir para mí una identidad muy diferente. Entonces es como que hay un monstruo, digamos en este caso, para entrar en el aspecto puntualmente de la herencia cultural, hay un monstruo cultural que quiere definir mi identidad. Entonces es muy fácil que yo me identifique, digamos, con una persona, digámoslo así, con una persona LGTBI o una persona transgénero en esta época, a que yo lo hiciera en una época pasada de hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la cultura del momento actual de algún modo me presiona para que sea beneficioso que yo me identifique de esa forma. Entonces me presiona de muchas formas para que yo me identifique con eso. Entonces mi identidad personal se ve influida por demasiadas cuestiones en la cultura. Entonces a partir de ahí es como que yo tengo también que zafarme, tengo que hacer una ruptura con la cultura.
porque la cultura dominante no es una cultura que lleve a las personas necesariamente a que sea una identidad sólida o buena o positiva, porque si no, entonces todas las personas en este momento de nuestra historia de la humanidad tendrían una identidad que sería buena o que sería envidiable. Entonces, en ese sentido, yo también tengo que hacer una ruptura con la cultura. Y ahí el otro aspecto que a mí me marca muchísimo también es, bueno, porque la cultura también está la que yo heredé. O sea, no es solo la que yo tengo, sino el momento en el que nací, el país en que nací, la familia en la que nací, si es de un estrato mayor o menor, si eran personas estudiadas o no estudiadas, si eran personas que leen o no leen, si eran de esta religión o eran de esta otra religión, si tienen un pensamiento sobre la vida optimista o un pensamiento pesimista, si creen en la evolución o creen en cierto tipo de ideas sobre Dios. Entonces, o qué piensan sobre el dinero, si en mi familia pensaban sobre el dinero negativamente o positivamente. Entonces, toda esa herencia cultural es lo que ha definido hasta el momento mi cultura. Entonces, ya no en términos genéticos, sino en términos culturales, yo tengo que, digamos que, hacer una ruptura, como decías, de esa herencia. Y más o menos es como es en el proceso en el que yo siento que nosotros estamos reconfigurando o reconstruyendo una nueva estructura para nuestra identidad a partir de ser conscientes de que nuestra identidad no la hemos elegido nosotros en gran mayoría, sino que ha venido como una herencia. Entonces ahí es donde tú dices, tengo que empezar a hacer una ruptura, una serie de rupturas con un montón de herencias de algo que hasta el momento he sido, con lo que no me identifico, con lo que siento que no, o con los resultados que obtengo, no quiero tener ese tipo de identidad, yo quiero tener otro tipo de resultados, por ende tengo que tener otra identidad y entonces tengo que romper con mi identidad anterior y tengo que empezar a construir una nueva. Y creo que algo en lo que casi no se habla porque es muy difícil de encontrar es lo que estamos hablando en este momento, y es entonces cómo yo reconstruyo una nueva identidad. Entonces hablaba acerca de que hay una herencia cultural, hay una herencia genética, está la cultura actual que modifican mucho, y hay una en la que yo sí tengo muchísimo poder, porque en esas anteriores no tanto, que es en las experiencias, que es, tú me hablas acerca de las acciones, entonces, o acerca de cómo una experiencia negativa yo la puedo cambiar para algo positivo. Es ahí en donde está, digamos, el gran poder que yo tengo, el gran dominio, del cual yo sí soy culpable o responsable para formar mi identidad. Sí, creo que cuando yo hablo de ruptura, no quiero decir quejarme o decir es que cargo al traste con todos estos problemas y con todo eso porque culpo a la sociedad, culpo a mi familia, culpo porque yo no pedí esto que soy. Creo que es agradecer al pasado, pero soltarlo y decir yo soy dueño de este nuevo yo que viene, de esa nueva identidad. Y trazar, creo que para mí lo más revelador ha sido que no se trata de trazar objetivos, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso, ¿sí? O yo voy a leer porque quiero terminar este libro. No, yo hago ejercicio porque yo quiero ser una persona de hoy hasta que me muera con una calidad de vida. Sin salud no hay calidad de vida. Así que si yo busco, y tampoco es, hay diferentes, creo que dimensiones del éxito, ¿sí? Es trazar mi medida del éxito. Porque yo sé, el éxito se califica cuando yo tengo logros que ameriten llamarme exitoso y todos vamos detrás de esas personas grandes. Pero yo debo ser consciente de mi día a día e ir trazando ese camino. Es decir, yo comprendí o mi gran revelación fue entender que mis objetivos deben ser largoplacistas, ¿sí? Que yo debo, que mi identidad se construye a través del día a día y de un sistema de valores que yo establezca, donde, ya lo decía yo, identidad es igual a acciones, que son igual a resultados, que es igual a una nueva identidad. Pero son acciones que son repetidas, permanecen a largo plazo. Eso me ibas a pensar, por ejemplo, en el aspecto físico, por poner un ejemplo, y es, hay personas, todos conocemos personas que en algún momento de su vida fueron físicamente muy bien formadas.
pero ahora no lo son. Entonces, esa persona en el momento en que estaba haciendo, digamos, ejercicio o sus deportes, era una persona que se podía identificar con una persona que hace deporte, que está bien físicamente. Pero en el momento en que abandona eso, esa identidad empieza a desvanecerse y empieza a aparecer una nueva identidad. Y entonces, aunque yo hice ejercicio hace 10 años y estaba en forma, ahora no lo soy. Entonces, ahora mi nueva identidad ya no cabe dentro de eso, Pero es porque no que ejecuto eso. ahí está el problema, que siempre hay motivaciones equivocadas. Por ejemplo, a mí me pasó yo un momento de mi vida en que me sentí muy bien. Es posible que yo haya decidido a través de una experiencia, supongamos una tusa, eso le pasa creo que a todo el mundo. Ujú. Terminan con alguien y van al gimnasio y cambian toda su vida de un momento a otro, pero como no es un objetivo claro, ¿sí? No hay una visión, no hay una identidad clara de qué soy, entonces no hay consistencia y eso se pierde. Ujú. Eso, por ejemplo, me pasó a mí. Es circunstancial y Sí, dependiente de la entonces motivación. depende de la motivación, ahí está el problema. Casi todas las cosas que muchas veces nos hacen avanzar en la vida están guiadas por motivaciones o por emociones. Y resulta que la identidad se construye más allá de las emociones pesar y de las emociones. motivaciones. Exacto. Debe ser un día a día, por eso debe ser un proceso de construcción de sistemas. Yo establezco mis sistemas propios, ¿sí? Que vayan con lo que yo quiero de mí, pero yo debo lograr, para que haya consistencia y yo decir esto soy, debo lograr que estén ahí a Que pesar del permanezca tiempo, en de el las tiempo. De la circunstancias, motivación o de la la desmotivación. motivación, eso. Ese es creo que el secreto máximo de la identidad, que se construye, que se vuelve sólida. Mira que, por ejemplo, para mí, creo que el gran cambio en este momento de nuestras vidas ha sido entenderlo de esa forma. Creo que uno siempre persigue un objetivo por el resultado del objetivo mismo, más no por el proceso de simplemente llevar a cabo digamos, llevar a cabo el viaje para ese objetivo. Normalmente hay objetivos que uno los logra, supongamos, un campeonato en una olimpiada. Tú lo logras solo una vez y puedes ser campeón, pero una vez que pasan 4 años y hay una nueva olimpiada, hay un nuevo campeón, entonces ya tú no eres el actual campeón, sino que fuiste campeón. Entonces, fueron muchos años luchando para ese objetivo que una vez logrado empieza a desvanecerse y empieza a dejar de ser un objetivo logrado. Mientras que hay otros objetivos que yo simplemente puedo buscar para mantenerlos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si yo trabajo en hacer deporte para lograr un cuerpo así, digamos, bien formado de nuevo, a hacer deporte simplemente por el hecho de que yo soy una persona que hace deporte y ya, automáticamente voy a tener un cuerpo bien formado y eso va a ser un resultado, pero lo que yo persigo no es el resultado, sino que es simplemente el día a día, el caminar. Entonces el camino se vuelve en algo muchísimo más importante que en el resultado como tal. Entonces por eso hablábamos acerca de yo debo trabajar o mi enfoque debe ser una persona exitosa, no lograr un éxito ni ser una persona que logra algunos éxitos, sino ser una persona que todo el tiempo logra éxitos. Y esos éxitos justo provienen de un sistema de hábitos que yo lo hago más allá de si los demás me ven o no me ven. Y sí mido unos resultados, pues porque quiero lograr algunos resultados, pero lo que me motiva o lo que me mueve mejor es el camino. Entonces, en ese sentido, ahí es en donde, digamos, ya es el gran poder que hemos encontrado acerca de la identidad. Y es que no es simplemente, digamos, una cosa o un objetivo, por ejemplo, ser rico. Para yo ser rico no debo perseguirlo y en algún momento soy rico y ya, lo logré y ya se quedó ahí, sino que los mismos hábitos que me llevan a ser rico son los mismos hábitos que me van a ayudar a permanecer siendo rico, que es lo que más me interesa. Yo no quiero ser rico y una vez perderlo todo, o sea, yo quiero ser rico y siempre mantenerme con riqueza. Entonces lo que construye ese éxito duradero, es justo los hábitos. Y entonces por eso vemos personas que tienen éxito y desaparecen, y hay otras, o se desvanece su éxito, y hay personas que tienen éxito y siguen O sea teniendo que, éxito. en últimas, como para concretar o para que nos entiendan, radicas en los hábitos. Mi identidad radica en los hábitos En gran medida. y en hábitos que yo decida hoy para largo plazo, Exacto. que sean consistentes
que me vuelvan, que tengan una especie de integralidad, ¿sí? Ujú. Porque nosotros, o por lo general, uno no admira a las personas que un día está bien, otro día está mal, de doble ánimo Ujú. o volubles. Uno quiere siempre consistencia, o cuando uno confía en alguien, uno sabe que esa confianza se construye a través de saber qué esperar. Creo que eso pasa con los hábitos. Creo que en ese sentido dijiste una palabra que nunca la había pensado como una extrapolación al éxito constante, y es lo que dices, la confianza. La confianza es algo que se construye sí o sí, paso a paso, peldaño a peldaño, con una estructura en donde cuesta muchísimo conseguirla, y derrumbarla es muy fácil. El éxito que buscamos en todas nuestras áreas de nuestra vida justo es eso, es algo que se construye paso a paso, y el construir, el proceso de construir es justo lo que es, lo que digamos que en este caso podemos definir que para nosotros, o por lo menos para mí, es el éxito. O sea, el éxito es justo lograrme mantenerme en estos hábitos. Y ya, los resultados van a venir, porque si yo hago ejercicio todos los días, el resultado inevitablemente va a venir. Pero el reto justo es lograr hacerlo todos los días. Entonces, como hablábamos acerca de gigantes, todos los días yo tengo que vencer los mismos gigantes. Todos los días la cultura está tratando de llevarme por un camino equivocado en cuanto al... Está tratando de que yo gaste más dinero en lo que no debo gastar. Está tratando de que deje mi matrimonio para tomar otros caminos. No, el o que- consumo de las redes también. Exacto, a que persiga objetivos equivocados, más inmediatistas, más como que tienen bombos y platillos, y no todo un proceso detrás, toda una estructura. Y en ese sentido, creo que el gran poder es cuando tú hablabas acerca de cómo nosotros decidimos llevar a cabo, digamos, nuestras experiencias, o cómo decidimos enfocar nuestras experiencias, porque la vida todo el tiempo, la cultura nos moldea, pero tenemos experiencias en nuestra vida que son negativas, que puede ser una ruptura amorosa, una pérdida familiar, cualquier tipo de situación en nuestra vida, y depende de mí cómo decido tomar esa experiencia, y yo puedo transformarla para bien. Y en ese sentido, si yo transformo una experiencia negativa para bien, entonces me convierto en una persona que, pase lo que pase, siempre obtengo resultados que son positivos, porque logro transformar cualquier cosa que es negativa en algo positivo. Entonces, en ese sentido, ese es el principal hábito sobre el cual yo sí tengo, digamos, dominio para construir mi identidad. Y es que cualquier cosa que pase a mi alrededor, yo la puedo usar para reforzar mi identidad. Entonces, si yo hago ejercicio todos los días, refuerzo mi identidad todos los días. Si yo ahorro o invierto todos los días, refuerzo mi identidad todos los días. Si yo tengo un matrimonio y doy cariño todos los días, o a mis hijos, o a mi familia, o a mis amigos, todos los días estoy Entonces, en reforzando esa últimas, identidad. no se trata de afirmaciones, decir yo soy positivo, yo soy rico, yo soy una persona sana. Es de acciones, de activar en nuestra vida la capacidad que tenemos de hacer y de construir para lo que queremos ser. Ujú, exacto. Ujú. Bueno, no sé si tengas algo más para decir. No, creo que me gustaría de nuevo solo repetirles que no se les olvide que identidad es igual a acciones, que es igual a resultados, que es igual a nueva identidad. Ok. Para eso hay una cuestión que se me viene a la cabeza, y es que nosotros empezamos a hacer este podcast hace un buen tiempo. Empezamos a hacerlo a partir de un análisis de un libro que se llama El libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Nombre largo, pero básicamente lo que está diciendo es que hay 7 hábitos que nos puede llevar a ser personas muy efectivas. Nosotros los hemos aplicado y son hábitos que lentamente, porque depende del proceso de cada quien, nos han traído hasta este momento, en donde estamos reformulando nuestra identidad, reforzando nuestra nueva identidad a partir de aplicar esos hábitos. Entonces, pues yo invitaría a cualquiera que nos ve que vaya a esos primeros episodios, porque la verdad es que pues, nos Claro, pueden y ayudar no les muchísimo. hablamos desde personas que tienen expertise en estos temas, o que ya están en la cumbre de no, nada, para nada. Lo que siempre buscamos con este podcast es que nos acompañemos en el proceso, que como decía Josué, esto es una lucha de gigantes de todos los días, en las que muchas veces uno tiende es más fácil regresar a las antiguas etiquetas, o más fácil cobijarnos con el anterior yo, que querer
nadar un poquito más hacia algo con lo que yo me sienta más satisfecho, o que sienta que estoy haciendo algo bueno no solo por mí, sino por las personas que me acompañan, que me rodean. Sí, y ya creo que es un proceso, y bueno, nos gustaría que nos escriban, que nos cuenten, y que bueno, que nos digan, por ejemplo, para ustedes cuáles son los retos que ven en esa persona que quieren ser o que admiran o que les gustaría convertirse. Ok, no, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta este momento. Suscríbase al canal, que es muy importante para nosotros. Como Ujú. decía Nata, coméntenos porque queremos tener una conversación, porque es un proceso de acompañamiento, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye.